campaña electoral se calienta y bueno, porque se tiene que calentar. Estamos a un mes de las elecciones, ya prácticamente del 11 de abril. Los epítetos comienzan a volar entre los candidatos. Se ha dicho de todo, se está diciendo de todo. Más adelante vamos a tener a uno de estos candidatos en cara a cara. George Forsyth estará en nuestros estudios y por supuesto tendremos de nuevo a la mayoría de candidatos también en los próximos días. Pero más allá de los epítetos y la guerra electoral propia, lo importante es que el suelo y la cancha esté parejo. Esto quiere decir que los organismos electorales cumplan con su papel de la mejor manera, y de eso vamos a hablar con el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Piero? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique, por la oportunidad. Bueno, lo primero, un poquito de contexto, lo comentábamos fuera de cámaras. En medio de la pandemia, lo hemos conversado antes, el reto tan grande que tiene su institución de organizar elecciones limpias y transparentes, pero un primer temor era que la ciudadanía se disuada de ir a votar. Y las encuestas nos están trayendo buenas noticias, la de Datum, y es importante el incremento. Para octubre el 66% decía que iba a ir a votar y ahora en marzo se ha ido incrementando hasta llegar casi al 80%, 78%. IEP es todavía un poquito más, 9 de cada 10 personas dicen que van a ir a votar, incluso en medio de esta segunda ola. Eso, para empezar, es una buena noticia. Es una buena noticia y hay que agradecérselo a la ciudadanía, que a pesar de la segunda ola y los problemas que pueden irse presentando, están convencidos, como nosotros, por supuesto, porque nosotros estamos garantizando que la elección del 11 de abril van a ser unas elecciones seguras y tranquilas. La experiencia comparada, 86 procesos a nivel internacional, tanto elecciones como de referéndum, demuestran que es seguro hacer elecciones. Y nosotros este 11 de abril vamos a tener unas elecciones seguras y tranquilas. Parte de esa seguridad y parte de la confianza que tiene que sentir el electorado para salir a cumplir con su deber cívico es un poco que esto sea ordenado, que evitemos las aglomeraciones en la medida de lo posible. Y hay este horario sugerido para votar, un horario escalonado. A ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué tan sugerido va a ser? Y realmente cuánto se debería seguir. Tenemos unos cuadros, a ver, señores de la producción, si me ayudan un poco, porque estamos hablando de adultos mayores, de embarazadas, de personas de riesgo, ¿no? Entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. Así es. Nosotros lo que queremos hacer, como tú bien dices, es proteger al ciudadano, conciliar el derecho constitucional al sufragio y el derecho a la salud. Para ello, ahora que tenemos una jornada extensa de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, queremos sacarle el jugo a la jornada. Y la mejor manera es a partir de poder ordenar el flujo de gente y ordenar los aforos. Esta es una de las 4 líneas de acción y es simplemente sacar el mejor provecho. Entonces, de 7 de la mañana a 9 vamos a atender a las personas más vulnerables. Mujeres embarazadas, ciudadanos y ciudadanas con comorbilidades, adultos mayores, en fin, las personas que se encuentran más vulnerables frente al virus, que tienen alguna enfermedad previa, van de 7 a 9. ¿Por qué de 7 a 9? Porque en ese momento va a haber mucho menos tránsito en el local de votación, va a haber ido menos gente a votar, vamos a poderle brindar una atención personalizada y además el local va a estar más limpio, ha pasado menos gente por ahí. Pero la primera preocupación ahí es cómo vamos a garantizar que las mesas estén instaladas. Siempre lo que ocurre en las elecciones es que se pueden demorar un poco porque precisamente no han llegado los miembros de mesa y demás. ¿Cómo vamos a revertir esto? Porque hemos generado por primera vez un incentivo. Hoy día los miembros de mesa tienen 120 soles de incentivo. Y si hay 2 vueltas son 240 soles de incentivo. Antes el incentivo era, para los que el 80% que viven en la informalidad, era que el día siguiente o la semana subsiguiente tu jefe te iba a dar un día libre pagado. Cosa que sabemos que es imposible. Aquel que no trabaja no come. ¿No es verdad? Entonces, esos 120 soles, estamos absolutamente seguros que es el incentivo perfecto para poder tener las mesas abiertas a las 7 de la mañana. Ahora, sin embargo, lo que nos ha pasado por el otro lado es que la realidad nos ha dictado que un plan inicial, que era el de la vacunación de los miembros de mesa, no se va a poder dar, ¿no? O esperamos que pueda haber la vacunación. Para nosotros la elección es segura con el cumplimiento estricto de los protocolos. El miembro de mesa tiene un protocolo especial, va a recibir a eso iba mi pregunta. La oferta de vacunas no es suficiente ahora, esa es la realidad. ¿Cómo asegurarles entonces a los miembros de mesa que no corren peligro? La experiencia comparada en principio. A ver.
86 elecciones en el mundo y ninguno ha tenido miembros de mesa ni electores vacunados. La experiencia comparada. Y para nosotros es fundamental. ¿Cuál va a ser ese protocolo? ¿Cómo es? Vas a recibir una mascarilla, vas a recibir un protector facial y vas a recibir alcohol en gel o en spray. Y vas a estar sentado a 1,5 metros uno del otro. Ya no van a estar los tres en una mesa pegaditos. Van a estar con el distanciamiento que se requiere. Cumpliendo los protocolos, la elección es segura. Pero le vas a pedir a los miembros de mesa que se queden más tiempo porque va a ser una jornada más larga. Van a llegar a las 6 de la mañana. Eso? 6 de la mañana. Llegan a las 6 de la mañana, recogen su material, se acercan, se aproximan al material, revisan, repasan su manual de capacitación, abren la mesa de 7 de la mañana a 7 de la noche y comienza el escrutinio, un escrutinio público porque hemos quebrado la caja negra, no hay voto electrónico, nosotros creemos en el voto en papel, ¿no es verdad? Entonces el escrutinio va a ser público, va a haber en presencia de los personeros que fiscalizan todo el proceso electoral, sobre todo el funcionamiento de la mesa, el personero también va a tener que cumplir con su distanciamiento social, y lo tenemos absolutamente diseñado, y nosotros esperamos que dependiendo de la cantidad de candidatos al Congreso, el escrutinio vaya entre 2 horas y 3 horas y media. No va a haber voto electrónico, entonces, en ninguna parte va a haber voto electrónico. Porque el voto electrónico, para poderse aplicar, requiere necesariamente tener una auditoría. O sea, uno no puede aplicar tecnología, porque la tecnología no es una cuestión de fe. Uno dice, aplica tecnología y ya está. No. Toda la experiencia comparada muestra que tú, para poder aplicar cualquier tecnología, sobre todo voto electrónico, que es una caja negra, que uno deposita el voto y no sabe qué sale al final, debería tener una auditoría de procedimientos, de software, de hardware, y lamentablemente el Perú no lo tiene. Cuando lo tenga, analizaremos la pertinencia. Estábamos en el tema del horario sugerido para la población más vulnerable y luego tenemos el horario por DNI. Por franjas horarias, lo que nosotros llamamos un voto escalonado, que lo que quiere decir simplemente es anda a votar según el último dígito de tu DNI, según el último número de tu DNI. Si acaba en 1, vas entre las 9 de la mañana y las 10. Si acaba en 2, vas entre las 10 y las 11, y así sucesivamente hasta si acaba en 0, que vas entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿no? ¿Y por qué es importante este horario? Porque en el Perú tenemos la tradición, en el 80% que vivimos en ciudades, de ir a votar entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Y ahí concentramos a 12 millones de peruanos. Y antes concentrábamos 12 millones de peruanos en 5.000 locales de votación. Hoy día queremos concentrar 2.4 millones de peruanos en 12.000 locales de votación. Con lo cual garantizamos que los aforos se reducen. Estamos reduciendo los aforos no al 50%, como nos ha pedido el MINSA, al 25%. Un aula tenía 2 mesas de sufragio y el aula contigua tenía 2 mesas de sufragio. Ahora, en un aula vamos a poner solo una mesa de sufragio y en la contigua no vamos a poner una mesa de sufragio. Por tanto, donde teníamos 4 mesas, vamos a tener solo una. Con lo cual vamos a reducir los aforos, y esto, sumado al voto escalonado, nos va a ayudar muchísimo a manejar flujos de manera adecuada. Ahora, es sugerido al final. Pero la idea es que la población pero lo tienen que tomar en cuenta. Mire, nos pasó lo mismo. Organicen su día electoral de acuerdo a esto, con la tranquilidad del caso, para saber pues, que van a poder entrar y salir rápido, que de esto se trata, ¿no? Nosotros, para que veas, nosotros hemos calculado que por hora deberíamos tener, en el peor de los casos, 30 electores por mesa. Tenemos además doble cabina que vamos a instalar en todas las mesas, con lo cual cada ciudadano, que tarda generalmente 1,5 minutos, va a tener hasta 4 minutos para votar, lo cual va a hacer que el flujo en tu mesa de sufragio sea muy rápido. Lo que esperamos es no tener colas. ¿Y cómo vamos a conseguir no tener colas? Que la gente vaya a votar en el horario sugerido. Porque si no, vamos a tener mucha gente entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Esa tradición hay que quebrarla. La gente ya no puede ir con los amigos a votar. No puede ir con la familia. No es un plan social, y este año definitivamente no es un plan social. Por favor, solo le pedimos que vayan con mascarilla, lapicero azul, y que vayan en el horario que OMPE les propone. Nada más. Muy bien. Ahora, el otro punto era que se estaba haciendo también todo un esfuerzo, toda una innovación en aumentar locales, ¿no? Sí. ¿Cómo se han aumentado estos locales? La última vez que nosotros hablamos, de repente usted nos comentó de repente locales alternativos que no habían sido usados antes. Al final, ¿se está respetando los locales tradicionales? ¿Hemos abierto la cancha? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que ha sido el esfuerzo más grande y más complejo que ha tenido la organización electoral en su historia.
Hemos pasado de 5.300 locales de votación aproximadamente, de una base de datos de 6.000 que hacíamos algunos cambios, a 12.000 locales de votación. Hemos tenido que pedirle a los privados, a las instituciones privadas, públicas, que nos ayuden a prestarnos, a los municipios, que nos presten espacios, ambientes, infraestructura. Y ha sido un esfuerzo titánico el poder crecer. Una de cada 4 mesas va a estar debajo de un toldo, para garantizar que exista un ambiente adecuado, no encierro, a pesar de que estamos trabajando con una mesa donde antes poníamos 4, estamos poniendo una mesa toldada de cada 4 o 5 mesas dependiendo de la circunscripción electoral. El otro esfuerzo importante que se ha hecho, que también se venía más o menos desarrollando, pero creo que el esfuerzo evidentemente se ha redoblado esta vez, es el de que la gente pueda votar muy cerca a su domicilio. Bueno, Y al menos pues los que nos inscribimos en el software o no, la página web previamente, así ha sido. ¿Cómo ha funcionado esto? yo creo que ha funcionado muy bien. Hemos llegado a tener 3.591.000 personas que hicieron uso de Elige tu local de votación. Al 95%, 95 de cada 100 los ubicamos en su primera opción. 4% en su segunda opción, menos de 1% en su tercera opción y solo 31.000 personas no pudimos ubicar. Okay. Y esos se han beneficiado porque van a votar cerca de casa. Y hay otros ciudadanos que no han hecho uso del Elige tu local de votación y hoy día votan un poquito más lejos de su casa, a los cuales queremos explicarles que se ha tenido que reubicar sus mesas de sufragio para proteger su salud. Y los hemos reubicado al interior de su distrito. Pero invitamos a todos en su momento, 24.300.000 peruanos, que usen su Elige tu local de votación y nunca en la historia de OMPE ha habido más de 3,5 millones de peruanos y peruanas usando Elige tu local de votación. Reiterar, entonces, usted lo acaba de decir, pero reiterar, se tiene que llevar lapicero. Lapicero azul, tapaboca e ir al local de votación en el horario que sugiere OMPE. Es la única forma de garantizar que los aforos sean aforos flexibles, que nos permitan toda una organización ordenada y que nos permita proteger la salud de los ciudadanos. Nosotros lo único que queremos son elecciones seguras y tranquilas, donde el elector pueda, como lo dicen todas las encuestas, participar masivamente el día de la jornada electoral. ¿Cómo se va? Me acaba de hablar del tema de miembros de mesa, pero ¿cómo se les va a capacitar? De manera virtual, fundamentalmente. Tenemos una plataforma muy buena que se llama OMPE Educa. Desde que tú ingresas a la página web de la OMPE, tú tienes un sector donde es elecciones generales, por supuesto, que es el primero. Tú ingresas, puedes buscar en qué local te toca votar y desde ahí ya te estamos enviando a que tú te puedas capacitar. Si no, entras directamente a la web, entras en capacitación, si eres elector, si eres miembro de mesa, tienes los videos, tienes el material en PDF, tienes además por primera vez material de capacitación y de información en 6 idiomas diferentes del castellano. Con lo cual estamos llegando con lenguas originarias a más de 7,5 millones de peruanos. Y en 2 provincias del Perú, asesorados por el Ministerio de Cultura para tener una mayor focalización y beneficiando a no menos de 16,000 peruanos y peruanas, estamos capacitando con material electoral en quechua y en aymara. Que queremos llegar al 22, a las elecciones subnacionales 22, aplicando ya material electoral en lengua originaria. El Perú tiene 48 lenguas, Eso le va... 40 alfabetos y todo es en castellano, eso no puede ser. 7,5 millones se van a beneficiar con esto. Sí, y tienes el PDF y lo bajas. Entonces, estamos haciendo Porque un esfuerzo muy importante. Lenguas originarias, por supuesto, que es uno de los grandes intereses acá en TV Perú, pero además puede haber que el tema de la lengua originaria sea tu lengua materna y que el castellano sea tu segunda lengua. Siempre votar y todo el procedimiento va a ser mucho más próximo si es que es efectivamente en tu lengua materna, en tu lengua original, ¿no? Estamos trabajando con materiales informativos de descarga simple y capacitando además con capacitadores que yo te planteo la estrategia mayoritaria, que es no presencial, que es virtual. Pero en el 80% del Perú eso funciona. En el 20%, en el más alejado, ahí estamos con capacitadores presenciales, bilingües, que llevan este material en la lengua originaria de cada una de estos grupos. 7,5 millones de beneficiados con estas 6 lenguas. Es la primera vez en la historia que lo logramos. Ahora,
Eso por el lado de lenguas originarias. Hay otro tema que ha dado que hablar, que es que se aprobó el protocolo que garantiza la votación de las personas trans. Cuéntenos. Estamos muy orgullosos de haber podido ser el tercer país en América Latina, siguiendo lo que ha hecho el INE de México, lo que han hecho en Colombia, y nosotros teníamos que sacar un protocolo. Porque para nosotros una elección es una oportunidad de inclusión, no solamente de las poblaciones con lenguas originarias diferentes al castellano, por supuesto, sino también de poblaciones con características particulares, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, son los grupos trans y LGTBI que padecen el día de la elección. Muchos de ellos optan por no ir a votar, porque los discriminan, los maltratan, los humillan, simplemente porque su foto no coincide para determinadas personas. Entonces el miembro de con su mesa nombre. dice, ¿qué es esto? Así. Y efectivamente son discriminados. Son muy discriminados. Muchos optan por no votar. Hay gente que ha sido agredida en el local de votación. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que generar la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar con tranquilidad, sin ningún tipo de ¿Tenemos un discriminación. cálculo aproximado de población trans? ¿Cuánta gente estamos hablando de No, electores? no tengo un porcentaje en la mano de población trans. Además, tenemos esta gran limitación que el Código Civil no les permite cambiar sexo por género. ¿No es verdad? Entonces ahí hay una, digamos, la imposibilidad de registrarlos de manera precisa. Pero nosotros estamos trabajando... ¿Qué implica ese protocolo? Implica que, por ejemplo, no lo llames por su nombre, como dice el DNI, lo llames por su apellido, Ok. lo trates de usted, por ejemplo, o le preguntes cómo quieres que lo llamen. Esas muestras de gentileza y de comprender a la otra persona que tiene una opción, una mirada de la vida, que hay que respetarla y que no puede ser discriminado, menos en el momento de votar. Esto no es un tema de disputas entre liberales y conservadores. El derecho al sufragio es un derecho que todos, liberales y conservadores, deben apoyar. Sin duda. Ahora, tiene su complejidad en el sentido que reniega hasta ahora no aprueba el cambio en el documento de identidad, ¿verdad? Pero o sea, no es no porque- hay todavía sentencias judiciales al respecto. Pero no es porque RENIEC no quiera. Hay que ser absolutamente franco. Esto no es un tema de RENIEC, es un tema del Congreso de la República. El Congreso de la República debe modificar el Código Civil y permitir que exista esta inscripción como existe en muchos países de América Latina. No es un tema de RENIEC. RENIEC lo único que hace es cumplir Está cumpliendo norma. la ley. Está cumpliendo la ley. La ley hay que modernizarla. Tuvimos acá, estamos haciendo una cobertura intensa de programas electorales y hubo un pequeño debate, en realidad, con una candidata trans, ¿no?, de Juntos por el Perú, que lo que finalmente se resolvió acá, ¿no?, con la sensibilidad del caso, fue poner el apellido, digamos, en el banner, porque el tratamiento es absolutamente igualitario para todos los candidatos, sobre todo cuando hablas de un programa de debates, ¿no? Es decir, leemos desde su número, el logo lo mostramos tal cual y, por supuesto, por ejemplo, su declaración jurada de bienes y rentas y demás, tal cual, y todo pues se ciñe. Y entonces al final lo que se decidió fue precisamente poner los apellidos, y en mi caso que me tocó hacer el programa, o conducirlo, o moderarlo, mejor dicho, la llamé por el nombre por su identidad social, Así es. ¿verdad? No le gustó que en el banner se pongan los apellidos, pero en realidad también tienes esa limitación a la hora de poder comunicar en términos estrictos de apego a la ley, como estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas áreas grises, pero es una buena noticia efectivamente que se vaya a cumplir un protocolo para evitar cualquier tipo de discriminación, ¿no? Somos el tercer país en América Latina y es un protocolo que hemos trabajado con los grupos LGTBI trans, con la Defensoría del Pueblo, con RENIEC, con el jurado, con el Interesante. Ministerio Público. Creo que es un avance muy importante porque reconoce los derechos políticos de ciudadanos en condiciones particulares. Bien, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con la siguiente pregunta, porque si siempre la boca de urna de OMPE ha sido fundamental, ¿no?, los primeros resultados, ¿no?, ahora van a ser más fundamentales porque estamos hablando de candidatos chiquititos. Las encuestas probablemente no nos van a decir mucho hasta que salgan los primeros resultados oficiales. Volvemos después de la pausa con Piero Corbeto, jefe de OMPE. Bueno, el 11 de abril tendremos dos cosas seguras. Habrán elecciones y serán transmitidas por TV Perú. Toda la cobertura, ¿no?, estará sin duda desde TV Perú. Veremos qué más ocurre. Pero entonces, los que hacemos esa cobertura vamos a estar, y por supuesto todo el país, sumamente interesado
en los primeros resultados que vaya a dar OMPE. Yo me expresé mal antes de la pausa porque no es boca de urna lo que hace OMPE, No. son encuestas, ¿no? Incluso los conteos rápidos los hacen también encuestadoras y demás. Pero, como digo, y si estas tendencias de las encuestas están ajustadas y ayer lo hablábamos con un politólogo, con Carlos Meléndez, el tema de los mini candidatos a propósito de un libro, mucho más ajustadas que en otros años, va a ser muy importante la información oficial, va a ser determinante. ¿Qué podemos esperar con respecto a los avances de resultados que nos pueda dar OMPE? Mira, nosotros hemos estado muy preocupados por poder tener un procesamiento de actas bastante más ágil del que hemos tenido. Estamos trabajando con 104 centros de cómputo. Nunca en la historia hemos trabajado con 104 centros de cómputo. ¿Cuántos eran? Para darnos Bueno, una elecciones idea. hemos tenido con 60. Ya, casi el doble. Casi el doble Hemos de centros tenido de cómputo. con 60, sí. Estamos trabajando con 94 oficinas y más centros de cómputo que oficinas. Porque la idea es poder acercar el procesamiento del acta al lugar de votación. Y nosotros vamos a comenzar con repliegues de actas a todos los locales y de todos los locales que estén más o menos a 1 hora de distancia como máximo, en el interés de poderle sumar y el procesar el mayor número de actas, porque recuerda que hay que digitalizar las actas, se escanean y después hay que digitarlas, hay un doble control. Nosotros vamos a salir a las 11:30 de la noche del 11 de abril con el avance de resultados, que son las actas como vayan llegando, sin ninguna fórmula estadística que ordene absolutamente nada, es las actas como vayan llegando, fundamentalmente las que están como máximo a 1 hora de distancia del centro de votación, del centro de cómputo, y estamos trabajando con Cancillería para poder replegar de manera más rápida las actas del exterior. Hemos generado un sistema muy seguro, con firmas digitales, muy interesante para poder tener un avance de esas actas que podrían llegar al 12% de repente del total, y Cancillería está haciendo un trabajo enorme para no solamente conseguir y contratar los locales, sino para poder replegar las actas en las valijas con los cónsules en el menor tiempo posible. Ahí tiene que ver un tema también, el trabajo de personeros. ¿Cómo se va a garantizar el trabajo de personeros en estas circunstancias que también tienen su complejidad, ¿no? Bueno, estamos trabajando en 2 bandas con los personeros. En principio, aprobamos protocolo para personeros. Los personeros deben ir también a cada local de votación, deben estar a una distancia de 1.5, cumplir los protocolos, igual que cualquier elector, solo que van a estar ahí fiscalizando bien la labor de esta mesa de sufragio, que es una mesa de sufragio cívica, porque son ciudadanos sorteados aleatoriamente, no son militantes de partidos ni nada por el estilo. Y nosotros ya les estamos brindando desde hace un par de semanas capacitaciones a todos los partidos políticos de manera virtual. Los partidos políticos nos piden la capacitación, nosotros organizamos con ellos, a partir de nuestros recursos hacemos la capacitación a distancia y estamos capacitando ya un buen número de partidos. Nosotros tenemos que tener el mayor número de personeros capacitados para que sepan de qué trata el proceso y puedan apoyar a sus partidos en la fiscalización del buen desarrollo del proceso electoral. Usted nos ha trazado ya la cancha, confiamos en que no tengamos problemas, que nuestra democracia zarandeada, pero democracia al fin y al cabo, pase este nuevo examen. Pero sí hay algo importante para poder comentar, que si yo se lo decía fuera de cámaras. Cuando hablamos del voto presidencial en el Perú, usualmente estamos más o menos en el orden de 80% de votos válidos, ¿no? Eliminando los blancos, nulos, que es, en fin, 20%, ¿no? Es el 80% aproximadamente de votos válidos. En el Congreso es bastante menor. Es aproximadamente 65%. La última elección fue así. Entonces, claro, tenías una diferencia y esto, por supuesto, tiene consecuencias en el desempeño político, que no le voy a pedir a usted valorar, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos decir al electorado de cómo votar bien para el Congreso, ¿no? Porque yo me imagino que hay un porcentaje importante de personas, y ahora sobre todo, volviendo al tema del papel, que de alguna manera pues no están emitiendo su voto de manera correcta. Sí, creo, si uno analiza, son 3 elecciones en simultáneo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Son 3 elecciones en simultáneo. Presidente y vicepresidentes, Congreso de la República con doble voto preferencial, Parlamento andino con doble voto preferencial. Hay ciudadanos que van votando en presidente, pero no Congreso, no Parlamento andino, y así van bajando el interés, digamos. Votan para el Poder Ejecutivo, pero dejan de votar para el otro. Y se preparan más
y hemos tenido una información que ahora va a ser bastante más importante. Ya mañana arrancamos la campaña en medios masivos de comunicación respecto a cómo votar, los protocolos, el voto escalonado, nuestra estrategia. Y nosotros creemos que vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder reducir el error material. Ahí se combinan dos temas que son fundamentales. Primero, el error humano del ciudadano que, sin prestarle mucho interés, de repente no marca de manera adecuada o marca en cuadriláteros diferentes, aunque las últimas encuestas dicen que ya el ciudadano puede votar cruzado y sabe votar cruzado, no solamente marca en línea. Y también hay errores de cálculo de los miembros de mesa. ¿No es verdad? El sistema de voto preferencial es un sistema muy complejo para el miembro de mesa. Y ahí también se suscitan un conjunto de errores que terminan dándote un conjunto de actas observadas que al final, en algunos casos, digamos, el conteo de esa acta se pierde. Eso es lo que sucede. Ajá. Bueno, esperamos que esto en todo caso se reduzca, porque finalmente estamos hablando de una arquitectura de gobernabilidad, ¿no? Es decir, a la hora pues eso tiene influencia en la cifra repartidora, en fin, en la propia estructura del Congreso y como hemos visto en los últimos años en la relación entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Si nosotros estamos fortaleciendo la democracia procedimental y a partir de esto la construcción de las instituciones, nosotros, como te comentaba hace unos minutos, todo este tema de capacitar en lengua materna a 7,5 millones de peruanos va a hacer que los errores se reduzcan de manera considerable. Exacto. Hay que hablarle a la gente en su idioma. Esa es la primera forma de respetarlos, ¿no? Y OMPE los está respetando y está haciendo campañas de capacitación y de información en 6 lenguas originarias, además del castellano, por supuesto. Mañana comienza esta campaña. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, seguramente nos vamos a volver a ver y vamos a conversar a lo largo de este mes, ¿no? Porque evidentemente pues este esfuerzo va a tener que ir en todas las direcciones para que tengamos la mejor elección posible. Muchas gracias, Enrique, pero te pediría un minuto para pedirle a la ciudadanía que este 11 de abril tenga la absoluta garantía de que la OMPE está desarrollando el mejor trabajo posible para que vote seguro y que vote tranquilo. Lo único que le pedimos es que vaya con su lapicero azul, con su tapabocas y que vaya a la hora que le hemos sugerido. La última, la del estribo que me la hace una televidente, ya no se puede cambiar el punto de votación, ¿no? O sea, no, ya no se puede cambiar eso nada. ya está cerrado. Ya está cerrado. Ya no se cambia nada. Bueno, pues muchas gracias, Piero Corbeto, por estar Muchas con gracias nosotros. a ti, Esta noche vamos a ir a una pausa y regresamos con George Forsyth, candidato de Victoria Nacional. Bueno, como suele ocurrir en el Perú, la campaña arranca tarde, ¿no? Debería arrancar antes en realidad, o al menos para el interés de la ciudadanía arranca tarde. Y bueno, arranca también los epítetos y ahora, bueno, con la cantidad de candidatos que tenemos, la estructura tan particular de la intención de voto que revela las encuestas de estos nichos, parcelas que comentábamos anoche, y por supuesto la cantidad de debates y epítetos, como decía, insultos. La cosa se ha calentado rápidamente. Vamos a ver cuál es la dirección que esto lleva, porque finalmente aquí está en juego pues la institucionalidad y la democracia del país. Estamos con George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. ¿Qué tal, George? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, a ver, lo primero, hoy ustedes han tenido una buena noticia, me parece, porque estuvimos revisando este estudio, este informe especial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los planes del gobierno. Desarrollo Sostenible, por supuesto, de Naciones Unidas. Es precisamente un informe que firma en conjunto Naciones Unidas con la Escuela de Gestión Pública. Y estos indicadores tienen que ver con pobreza, con desarrollo sostenible, por supuesto, cambio climático y demás, bienestar de la población, es una cantidad de variables. Y Victoria Nacional me parece que queda en segundo lugar, si lo queremos ver así, con el 69% de menciones con respecto a estas, ¿no? A estos objetivos. Partido Morado tiene 73, Somos Perú por ahí cerca, 67.9, pero ahí están. Entonces, eso para empezar
es interesante. ¿Ustedes tomaron en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible a la hora de diseñar el plan? Porque creo que fue Jorge Chávez el jefe del plan. Así es, qué buena pregunta. Y estamos muy contentos que ha demostrado el trabajo serio, con más de 60 profesionales a cargo del plan de gobierno. Y muchos nos criticaban que nosotros no tenemos propuestas, ¿verdad? Al inicio, y creo que esto queda muy claro, de que tenemos las mejores propuestas, estamos el segundo mejor, ¿no? en plan de gobierno. Entonces, sí, hay un trabajo bastante serio. Y decían que no teníamos, vuelvo a decirlo, que no teníamos experiencia, somos un partido nuevo. Entonces, aún así, con gente nueva que nos hemos juntado, gente realmente honesta, gente joven, pero también con experiencia, hemos logrado esos resultados. ¿Por qué? Porque queremos cambiar el Perú de manera seria. Miren los partidos de siempre, lo que están postulando. Un partido, uno de los más antiguos del Perú, que ahora está en unas posiciones importantes en las encuestas, quedó el último. Acción Popular. Pero con el 16% último, según esta digamos, evaluación. estos son los que están en el Estado, trabajando hace 20 años en el Estado y están últimos. Entonces dime, ¿realmente tienen el interés es de ayudar a la población? ¿O simplemente quieren llegar al poder por llegar? Yo tenía ahí unas preguntas adicionales porque vi la entrevista prolongada, entretenida que le ofreció a Jaime Bailey el fin de semana. Y en un momento usted señala sobre las propuestas, por ejemplo, de un candidato como López Aliaga, que usted considera que en el sentido, digamos, social expresa pues una extrema derecha. Y usted se refería a temas, pues, por ejemplo, como embarazo adolescente, esto está añadido a salud sexual y reproductiva. Por supuesto. Y estos son dos puntos que ahí sí está cojo el plan de Victoria Nacional. La Universidad del Pacífico señala que no los tocan. Entonces, me llamó la atención que usted criticara a un contrincante por ese lado, pero no se hable efectivamente de una emergencia sanitaria y de salud que vive el país como reducción de embarazo adolescente en el plan de gobierno. Hemos tenido varias charlas, especialmente sobre educación, que es un punto central para nosotros. Y hemos hablado de la reforma digamos, de educación, donde tenemos que invertir primero en salud alimentaria para que los niños puedan desarrollar el cerebro, si no, no captan, ¿verdad? El Internet, que es fundamental, y ahí el cambio de toda la currícula. Pero sí, en estas charlas justamente he tocado estos puntos tan importantes. ¿Por qué? Porque como alcalde lo he vivido y hemos luchado. Hemos creado, digamos, instancias para trabajar con las mujeres, hemos creado el Centro de Salud Mental, uno más grande del Perú. Entonces son problemas que conocemos. Pero se les pasó en el plan de gobierno. Pero se agrega en el plan de gobierno, vuelvo a decir, no todo va a estar ahí escrito, evidentemente, y siempre hay cosas que mejorar. Lo importante es que estamos como el mejor plan de gobierno, el segundo mejor, y que queda claro lo profesional que es todo el equipo. Entonces, vuelvo a decirlo, hay temas puntuales que obviamente también se están incluyendo y que los he tocado en diversas charlas. Pero es terrible lo que está pasando. Se está polarizando estas elecciones con la ultraderecha y encima con, digamos, con ideología de la edad de piedra, ¿no? Y estamos viendo el otro extremo, que es el populismo puro, que ni siquiera tiene un plan de gobierno, no tiene ninguna idea para sacar el Perú adelante, que le puede decir cualquier cosa a la población para salir, para ganar. Entonces, acá tenemos los peruanos que entender que estamos luchando contra todos. Victoria Nacional está luchando contra todos. Solo hay dos opciones, los mismos de siempre, que están repartidos en todos los partidos, que han estado en el gobierno, han trabajado en el gobierno, han estado en el Congreso, la gran parte, o nosotros, que realmente presentamos el cambio para el Perú. Usted repite esto mucho de los mismos de siempre, pero a veces yo digo, de repente el Congreso actual nos servirían algunos de los mismos, ¿no? O sea, el problema es que también tenemos un Congreso de bisoños, donde es prohibida la reelección. Se ha pervertido un poco la idea de la carrera política en el Perú. ¿Usted no, digamos, tiene temor de que esta suerte de nueva ola completamente al final resulte más problemática que lo que tenemos ahora? No, para nada. Yo sí creo en el cambio, es importantísimo. No podemos continuar con lo mismo. Son estos políticos y los mismos de siempre que nos tienen en este estado. Son los que se vacunan en la espalda, los golpistas, los merinos. Y que tienen al Perú pues empobrecido, que aplican una misma cuarentena cuando ya se sabía que esto no funcionaba. Entonces sí necesitamos un cambio. Nosotros en La Victoria trabajamos mucho con la gente joven y esto es importante porque tiene otra visión, otra forma de ver las cosas. Siempre es el no en el Estado. Siempre te van a decir no se va a poder hacer, pero nosotros sí eliminamos las mafias, sí formalizamos, sí luchamos contra la corrupción y lo hemos ganado. ¿Con qué? Con gente nueva, gente con otra mentalidad, pero obviamente, como tú lo mencionas bien, también gente de experiencia, gente buena, que realmente haya tenido logros. Sin embargo, usted ha bajado en las encuestas, usted fue el puntero, digamos, no
digamos, muy por delante, pero ha sido puntero casi un año. Y ahora, según la encuesta de Datum, está peleando la entrada a la segunda vuelta con otros 2 o 3 candidatos. ¿Cómo va a ser para revertir esto? ¿Qué pasó? A ver, ¿Qué pasó? Como, bueno, lo he comentado en diferentes medios, nosotros hemos tenido distintas etapas y la primera etapa era compartir con los peruanos, recorrer todo el Perú. Y hemos visto las realidades, no los cuentan y creo que mi trabajo siempre ha sido en cancha, estar ahí donde están los problemas. Y hemos visto pues, la falta de agua, la falta de oportunidades, la falta de hospitales, que los peruanos están, ahorita mientras estamos acá sentados, ¿no? Están llorando al frente de las puertas de los hospitales porque no tienen oxígeno, no tienen una cama, que justamente los mismos y siempre les han negado. Por eso es nuestra lucha. Y ahora estamos en otra etapa, ahora estamos ya comunicando, ¿verdad? Ya hemos absorbido, hemos creado este plan de gobierno que ha salido también valorado y ahora estamos comunicando nuestras propuestas. Siempre hay cosas que mejorar en nuestra campaña, por supuesto que sí, que la hemos hecho y la estamos implementando. Esa es la agilidad que necesitamos en el Estado. Pero ahora tenemos la tranquilidad que nuestras propuestas están llegando y se están dando cuenta los peruanos que somos la única opción del cambio. Si no queremos lo mismo, debemos apostar todos por el cambio. La lista de Victoria Nacional Congreso, no la he revisado toda, pero por ejemplo, la de Lima Metropolitana, ¿no? Jorge Nieto es un personaje, en fin, es un buen político, es una persona muy preparada. Tenemos al señor Chávez por ahí también, lo hemos podido entrevistar también, conocemos su trayectoria. Por el lado de los jóvenes está el joven Rey, se me escapa su nombre, que también Joaquín Rey, que también nos dio una entrevista muy articulada, Patricia Arévalo, que también está en su plancha. Pero me llama, entonces ahí, claro, uno ve una bancada interesante dentro de lo que podría haber. Pero ¿por qué en el número 3 está el señor Mariano González? Él fue conocido como el ministro del amor, salió en no muy buenos términos del Ministerio de Defensa, enamorado, qué sé yo, en fin. Pero luego fue involucrado con el caso de Brecht por la Fiscalía. Y él está en el número 3. ¿Cuáles son los atributos del señor González para estar, digamos, también ubicado? Eso es lo bueno, que quedó claro que no, todos sus casos. Entonces, eso siempre es importante de recalcar, porque uno siempre debe enfrentar a la justicia, y la justicia ha demostrado que no. Entonces, todos los que lo señalaban como una suerte de intermediario de haber recibido está por ahí una... No, bueno, todos los que trabajamos en el Estado, a mí la mafia me ha denunciado un montón de veces. ¿Por qué? Porque quieren que esto se mantenga. Pero lo importante es que hay un proceso interno en los partidos. No es que uno designa de hoy él va al Congreso, ¿no? Hay un proceso interno. Y él salió. Y él salió, aparte, y yo he conversado muchísimas veces con él, y es alguien con mucha experiencia también. Que vuelvo Ahora a decirlo, es parlamentario andino, tenemos gente, vuelvo a decirlo, tenemos gente joven, pero también siempre es importante la experiencia. Gente que ha logrado, y él la verdad que tiene bastantes logros, y estoy seguro que va a ser un papel importantísimo. Y le pido a los peruanos también, aprovechando este tema, es importante que no volvamos a caer en la desconfianza, en esta desunión que ha generado el Congreso con el Ejecutivo, que justamente está ahuyentando la inversión y que los propios peruanos vivimos en un desconocimiento constante de qué es lo que va a suceder. Debemos apostar por los congresistas, necesitamos una bancada sólida. Les pido a todos los peruanos confiar en realmente el cambio, marcar las 2 campanas, porque no podemos permitir que el Perú siga en lo mismo. El cherry que usted hace le es necesario, porque en el caso suyo y en el caso de otros candidatos, aparece la posibilidad, como estamos con esta votación tan fragmentada, vamos a ver si esto se va concentrando en un lado y en otro, pero cabe la posibilidad que, claro, Forsyth puede ser conocido, pero el logo de Victoria Nacional no tanto. Eso le pasa también a Verónica Mendoza, al propio López Aliaga. Es decir, ustedes se enfrentan la posibilidad cierta de poder ser presidente o presidenta de la República sin bancada. Estamos llegando a ese punto. Ok, usted hace esa invocación, sus electores lo escucharán o no. Pero hay esa posibilidad. ¿Qué haría usted de tener una bancada muy pequeña o de incluso no tener bancada y al mismo tiempo poder llegar a Palacio? ¿Cómo va a enfrentar esa situación? Ese va a ser uno de los exámenes más complejos que va a poder, que va a tener que enfrentar el próximo presidente o presidente. Por supuesto que sí, has recalcado un hecho. Esto es real. El próximo Congreso lo más probable es que sea muy fragmentado. Y nosotros venimos, vuelvo a decirlo, con otra generación, otra mentalidad. Nosotros no vamos a ir a generar justamente inestabilidad. Y dime, ¿qué candidato ahorita justamente con estos extremos? ¿Tú crees que realmente gane uno de estos candidatos de extremos? ¿Va a mantener el Congreso? El día de mañana se levanta de mal humor, mete un grito, porque hoy estuve en un debate de la Contraloría y eran insultos. La verdad que una vergüenza. Candidatos que quieren postular a la presidencia insultándose en un debate sobre la corrupción. Se están insultando. ¿Tú crees que él aceptaría que el Congreso no trabaje o no le haga caso?
o el otro extremo, ¿tú crees Bueno, que el Congreso los podría vacar? Los pueden vacar, los pueden por vacar. supuesto, pero no, eso es justo lo que no queremos pues, los peruanos. Estamos cansados de esta inestabilidad. Entonces, lo más importante, y que también va con la reactivación económica, es generar estabilidad en el Perú. Ya no podemos continuar con estos pleitos. Hay que, a la hora de estar ahí, lanzar puentes, trabajar en conjunto. Entendamos que si están ahí es porque tienen una representación, los peruanos lo eligieron. Entonces, habrá que trabajar, claro. Nosotros no compartimos con el pasado que tienen muchos, pero al estar ahí vamos a tener que lograr consensos, porque lo más importante es el Perú. Pero entonces usted está dispuesto a precisamente tender esos puentes. O sea, negociar no es malo, porque a veces en el Perú pues se ha tomado pues que la política, negociar pues es un horror. Conversar es, ¿no? Es cuando precisamente la política es eso, la construcción de consensos. Sí, pero hay que ¿Con quién? entender, ¿Con quién hace consensos? No es negociar como que apóyame, yo tengo un ministerio. Eso es fatal para el Perú, porque vienen con intereses. Acá lo que vamos a lograr es consenso, porque si todos queremos, para eso estamos postulando, cambiar el Perú, ¿por qué no vamos a tener puntos en común? O sea, acá lo que tenemos que es llevarle agua a los peruanos. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Por qué no nos podemos juntar? Lo que hay que hacer son los hospitales, las carreteras, la educación. ¿Quién se podría oponer a eso? Póngase en el escenario de la encuesta de Datum, ¿ya? Sí. Ok, digamos que George Forsyth pasa a la segunda vuelta y, digamos, va con alguien como López Aliaga, qué sé yo, convence a la población de que el Lescano no es y gana la elección presidencial. Pero no tiene bancada. Tiene usted a Acción Popular, tiene el FREPAP, tiene a, me parece, Fuerza Popular. Somos Perú, que es otro caso, ¿no? Que a pesar del tema Vizcarra, pues parece que retiene una popularidad. Podría tener 4 o 5 bancadas de ese estilo. Digamos que 6 con Podemos, si es que entra. ¿Con quién gobernaría usted? ¿Con quién conversaría? Obviamente nombras todas esas bancadas y generan terror, ¿no? Bueno, pero esa es la situación son los que nos han puesto en esta situación, ¿no? De forma muy responsable, con manejos corruptos, con mafias, vuelvo a decirlo, son todos ellos parte de esta mafia. Pero nosotros nos queda muy claro, estando ahí tenemos que trabajar con todos, nos guste o no nos guste. Y no podemos simplemente trabajar con unos sí y con otros no. El Perú es diverso, es multicultural y debemos justamente nosotros del gobierno darle el ejemplo para el Perú. No más peleas, que justamente ¿quién paga la cuenta? Los ciudadanos, pues. Los ciudadanos pagan la cuenta. Usted ha insistido en la necesidad de estabilidad de inversión. Le hago una pregunta que le han venido haciendo, por ejemplo, a Verónica Mendoza en los últimos días. ¿Qué pasaría con el Banco Central de Reserva? ¿Se mantendría el señor Velarde a la cabeza? Con la SBS, que también cumple un rol importante, ¿se mantendría su actual jefa a la cabeza? ¿Qué es lo que ustedes harían? Se lo pregunto porque Chávez es un economista reputado. Pero por supuesto. Imagino que tiene ideas, no sé si es el mejor, pero tendrá ideas de poner a gente suya. ¿Cómo va a ser esa parte de la economía? Tenemos a los mejores. Jorge Chávez ha sacado al Perú adelante ante esta, la peor crisis económica. Entonces ya ha manejado crisis y estoy seguro que juntos vamos a sacar el Perú adelante. Y para eso necesitamos estabilidad, las reglas de juego claras. Necesitamos generar inversión en el Perú, no solamente la extranjera, para generar empleo y generar recursos para el Estado y para todos los peruanos, sino también para la nacional. Los inversionistas del Perú obviamente también necesitan las reglas claras. No tiene claro entonces nosotros, si dejaría Velarde o no. Porque digamos vamos ahora, a respetar lo único la bueno que hemos autonomía. tenido en la pandemia ha sido la macroeconomía, ¿no? Sí, vamos a ser muy respetuosos con la autonomía del BCR. Eso es fundamental. Aparte, bueno, hay otras cosas que lo conversaremos y lo trabajaremos en conjunto. ¿Por qué? Porque hay límites y topes que pone el BCR, pero fuera del sistema financiero. O sea, para los prestamistas X, para eso sí hay topes, pero no en el sistema financiero. Entonces es algo que trabajaremos en conjunto, pero vuelvo a decirlo, lo importante es generar estabilidad en el país y no generar locuras y prometerle a los peruanos locuras que al final nunca se aplican y que serían negativas para el Perú. Estamos cansados de los populistas. Necesitamos una nueva generación. Queremos jubilar a estos políticos antiguos que nos han mentido durante décadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con George Forsyth. No se muevan. George Forsyth, muy bonito el plan de gobierno en términos de la evaluación esta que se ha hecho, pero hay algo que yo todavía no entiendo.
que es su tema de la Constitución Así es. anticorrupción. A ver, o sea, usted critica mucho a los populistas, pero no está cayendo en populismo al decirnos que la corrupción se va a eliminar vía constitucional. Qué buena pregunta y gracias por hacerla. Yo te comentaba, justo hoy estuvimos en un debate de la Contraloría donde debatimos con los mismos de siempre, los mafiosos, los partidos corruptos, los que tienen al Perú en este estado, y ninguno llevó ninguna propuesta. Y a mí me parecía muy interesante porque nosotros, y no dio el tiempo en ese debate para presentar esto, así que lo estamos presentando en este programa, así que esto va a quedar en la historia. ¿Cómo es esto? Acá estamos haciendo historia en tu programa, acá está. ¿Ya? Para que Proyecto vean de bien. reforma constitucional que incorpore el capítulo anticorrupción. Anticorrupción, porque nosotros somos menos floro y más acción. Nosotros no nos sentamos a insultarnos, ni nada, acá estamos trabajando. Acá está el capítulo que necesitamos. ¿Y qué dice, por ejemplo, el capítulo anticorrupción? Por ejemplo, el artículo número 1. El Estado combate toda la forma de corrupción. Son consideradas crímenes contra la humanidad. El Estado impulsa su persecución internacional y proscribe toda forma de protección a naciones o extranjeros a nacionales o extranjeros que estén investigados o denunciados por estos delitos, justamente lo de lesa humanidad. Este es muy importante. Los funcionarios y servidores públicos que incurran en delitos de corrupción no podrán reingresar a la función pública. Son imprescriptibles la acción penal y la pena de los delitos de corrupción. Y esto es muy importante, perdóname, Sí. Enrique. ¿Por qué? Porque ahora los juicios demoran pues 5, 10, 20, 15 años y prescriben. Y luego nadie se va preso. Por eso los corruptos hacen lo que se dan la gana. Acá el delito de retardo de la justicia, porque también está estipulado en el artículo, va a ser penado, porque todos los peruanos nos enfrentamos a esta justicia que no es justicia. Una persona por denuncia de alimentos puede esperar 3 años. Y esto es muy importante porque esto se usa mucho. Ahora, candidatos no pagan sus impuestos, ¿por qué? Están esperando que prescriban. Entonces, no pagan los 28 millones que le den al Estado. Entonces, acá ya está, y esto lo vamos a publicar, es muy importante para que todos vean que ya se está haciendo el trabajo. Me encantaría hacerle varias preguntas, pero nos ha quedado corto el tiempo. No, mi hermano. Muchas gracias, George Volveré. muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, suerte en este tramo de la campaña. Gracias a ustedes por acompañarnos en este entretenido cara a cara. Seguramente este mes que nos queda va a ser bastante intenso también. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú. Nos vemos mañana.